En esta ocasión vamos a hablar del paradigma verbal y lo vamos a hacer específicamente desde el modo indicativo. Pero, ¿qué es el modo indicativo? Bueno, cuando nosotros hablamos del modo verbal, hacemos referencia a la actitud del hablante con respecto a la acción que se emite. Quiere decir que en este caso, cuando hablamos del modo indicativo, lo vamos a hacer desde eventos reales, situaciones que pasaron, que se producen o que sucederán. No son deseos, no son órdenes, sino eventos reales. Vamos a hacer primero unas aclaraciones importantes para poder entender algunos conceptos que se manejarán a lo largo de la presentación. Vamos a ver cómo algunos tiempos son perfectos y otros imperfectos. Cuando son imperfectos, quiere decir que la atención del hablante se va a fijar en la continuidad de la acción, sin interesarle el comienzo o el fin de la misma. Y en los tiempos perfectos, en cambio, se va a resaltar la limitación temporal. Por ejemplo, amaba es una acción imperfecta. No sabemos cuándo terminó o cuándo comenzó. Sin embargo, he amado sí es un acto perfecto y acabado en el momento en el que ya estamos hablando. Otro aspecto importante que también vamos a señalar es el tiempo absoluto. Cuando decimos esto es que la oración que nosotros estamos expresando no necesita ninguna conexión con otras representaciones temporales o circunstanciales del contexto. Por ejemplo, al decir yo como fresas, la acción por sí solita se entiende. Pero si yo dijera comería fresas si tuviese hambre, vemos que está ligada a otra acción, a otra oración, otro enunciado. Por lo tanto, esta no sería absoluta, sino relativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, para el modo indicativo, nosotros vamos a reconocer 10 tiempos verbales. 5 de ellos son simples, quiere decir que hay un solo verbo que expresa la acción, y 5 tiempos verbales compuestos, que se va a conformar por haber más un participio. Vamos a ir conociendo cada una de estas respectivas conjugaciones. Es importante recordar que hay que mantener la concordancia con el verbo y esto lo vamos a hacer a través de un repaso de los pronombres personales. Esto es materia que se ha visto desde la escuela y por lo tanto ya ustedes tienen en su mente este material. Cuando hablemos de la primera persona, la segunda persona o la tercera persona, hay que asignarle un número que es singular o plural. Así, cuando digamos la primera persona del singular es yo. La segunda persona del singular tiene tres, tú, vos o usted. Y la tercera persona del singular, él o ella. Así, la primera persona del plural va a ser nosotros y nosotras, la segunda persona del plural va a ser ustedes y la tercera persona del plural, ellos o ellas. De igual forma, vamos a repasar estas formas no personales del verbo porque son la base para nosotros poder realizar las conjugaciones. En este caso, entonces, en el infinitivo vamos a encontrarnos tres terminaciones, ar, er, ir. Por ejemplo, caminar, comer, partir. En el participio vamos a tener 5 terminaciones, 2 de ellas regulares, hado, ido, por ejemplo, caminado, comido, y 3 de ellas irregulares, 2, 8, roto, impreso y hecho. Y la última que vamos a repasar es el gerundio, con 2 terminaciones, ando, yendo, caminando, comiendo. Ahora sí, ¿cuáles son las conjugaciones que nosotros vamos a repasar? ¿Por qué es necesario conocer las conjugaciones verbales? Bueno, porque nosotros vamos a tener varios tipos de pasado. No es lo mismo decir comí, comía, he comido, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a conocer el contexto en el que se aplican estos tiempos verbales. Siempre que veamos por acá la palabra pretérito, vamos a hacer referencia al pasado. Entonces, yo les voy a anotar el nombre del tiempo verbal, una explicación o contexto de cuándo se utiliza y sus respectivos ejemplos. Esta casilla de en medio, que es referente al contexto, no es necesario conocerla de memoria, es simplemente para brindar un panorama de cuándo es el momento adecuado para utilizarlo. Para el caso del presente, entonces, vamos a reconocer que se refiere al momento en el cual se habla, es decir, momentos presentes. Las acciones transcurren en el preciso momento en que se enuncian. No sabemos cuándo inició ni cuándo terminará, solo sabemos que se realiza en este momento.
por lo que el tiempo que enuncia es absoluto. Denota la coincidencia de la acción en el momento en que estamos hablando. Clara presenta el trabajo en este mismo momento. O los niños tienden la ropa y es en este preciso momento que transcurre la acción. Para el caso del pretérito perfecto simple, aquí la acción ocurre en el pasado y ha acabado. Hay una plena certeza de que la acción ya se realizó. Si bien es un tiempo absoluto y perfecto que expresa la anterioridad de toda acción, ese tiempo no nos da una clara idea de cuándo esta acción ha ocurrido y se debe complementar la oración con otros elementos que nos ubiquen en el tiempo, por ejemplo, días o horas o momentos específicos. Puedo decir con estos mismos ejemplos, hoy en la mañana Clara presentó el trabajo y ya tengo una conciencia entonces de cuándo fue. O puedo decir, ayer los niños tendieron la ropa y con eso ya marco entonces el tiempo en específico cuando lo realizaron. Tenemos también el pretérito perfecto compuesto. Este tiempo nos muestra una acción pasada y perfecta que está relacionada con el presente, porque nos servimos de este tiempo para expresar un pasado inmediato. Como dicen los conferencistas cuando terminan su discurso, he dicho, significando acabo de decir, como la doctora Polo, he dicho. Lo mismo sería entonces con nuestro ejemplo, Clara ha presentado el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Lo presentó. En el caso del pretérito imperfecto, la acción no ha terminado, es decir, expresa una acción pasada cuyo principio y fin no nos interesa. ¿Por qué? Porque es inacabada. Entonces veamos acá algunos ejemplos de cuándo se utiliza. Por ejemplo, sin límite temporal, llovía. Cuando decimos llovía, no sabemos cuándo inició y cuándo terminará. Si decimos llovió o ha llovido, que son los tiempos que ya vimos, el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto respectivamente, son hechos ya acabados y perfectos. También vamos a utilizar el pretérito imperfecto para hablar de una mayor duración. Por ejemplo, ya en aquel entonces la amaba con cariño y aún la sigo amando. Tenemos también acciones simultáneas en el pasado. Yo paseaba por tu casa cuando tu padre te llamó, ¿verdad? Estamos viendo que a la vez que pasea, llama el padre. O él estaba mirando el cielo cuando cayó un rayo. En el momento en que él mira el cielo, justamente también cae un rayo. Y aquí vamos a apoyarnos de esta palabra cuando, que nos va a dar como esta idea de que se realiza simultáneamente. También vamos a tener una acción reiterativa, es decir, una repetición. Si decimos, se bañaba por la mañana, escribía en inglés, pensaba con tranquilidad, no es lo mismo que decir, se bañó por la mañana, escribió en inglés o pensó con tranquilidad, porque estaríamos expresando que la acción se realizó una sola vez. En cambio, usando el pretérito imperfecto, vamos a entender que había una habitualidad en bañarse, en escribir o en pensar. También vamos a tener o vamos a expresar con este tiempo acciones que no llegaron a realizarse. Por ejemplo, salía cuando comenzó a llover. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la salida fue una intención que no se realizó, que tampoco había comenzado. En cambio, si yo dijera salí cuando empezó a llover, la acción ya estaría acabada. Ahora sí, volvamos a la presentación donde veníamos los tiempos verbales anteriores. Ahora el pretérito pluscuamperfecto nos presenta una acción pasada y perfecta, anterior a otra también pasada, en la que la sucesión puede ser inmediata o no. Por ejemplo, si yo digo el león había terminado de comer cuando llegó la leona, quiere decir que la leona llegó después de que el león terminó su comida. Entonces, esta acción de comer, cuando decimos había terminado, fue anterior a la llegada de la leona. Eso es lo que nos quiere dar a entender ese tiempo verbal. Y el pretérito anterior nos señala una acción pasada inmediata a otra acción también pasada y se emplea en oraciones temporales precedido de las locuciones después que, luego que, así que, cuando, no bien, enseguida, en cuanto, tan pronto como
u otras similares. Por ejemplo, apenas hubieron oído el ruido, salieron a la calle. Vamos a comparar esta acción esta oración, perdón, que les acabo de mencionar con una que se expresa en el pretérito pluscuamperfecto para que podamos ver entonces cómo funcionan estos dos tiempos. En el pretérito anterior yo digo, apenas hubieron oído el ruido, salieron a la calle. Mientras que en el pretérito pluscuamperfecto voy a decir, habían oído el ruido antes de salir a la calle. Como estamos observando en esta frase, no nos dice cuánto tiempo pasó entre oír el ruido y salir a la calle. Mientras que en el pretérito anterior, la locución apenas nos da la idea de la inmediatez, de que fue justo en ese momento. Muy bien. Vamos a repasar entonces el futuro simple o imperfecto y el futuro perfecto. El futuro simple o imperfecto son acciones que pasarán. En este tiempo vamos a expresar acciones venideras y absolutas que son independientes de cualquier otra acción. Este tiempo puede ser usado como futuro de mandato o para expresar una prohibición. Por ejemplo, cuando decimos, saldrás a buscarlo y le dirás que vuelva, en vez de sal a buscarlo y dile que vuelva, que es un poquito más suave. O como lo escuchamos en los mandamientos, no matarás, no robarás. Ese es un futuro expresado de manera imperfecta, ¿verdad? Y que está como un mandato. Y también como un futuro de probabilidad, es decir, nos va a expresar una suposición, una conjetura o una vacilación que se refiere al presente. Por ejemplo, al decir, serán las 8 de la noche. En esa oración creo que son las 8 de la noche, pero no estoy seguro. Y también puedo utilizarlo como un futuro de sorpresa. Por ejemplo, en una oración exclamativa o interrogativa incluso. ¿Será que él se atreve a venir a mi casa? ¿Verdad? Estamos expresando entonces un futuro un poco sorpresivo. Y también vamos a referirnos al futuro perfecto. Este es un futuro anterior a otro futuro, es decir, expresa una acción venidera anterior a otra acción también venidera. Por ejemplo, si yo digo, cuando tú vengas ya habremos salido, estamos haciendo referencia justamente al futuro de ese futuro. Ya habré yo salido en el momento que la otra persona se presente. O también puedo utilizarlo como una probabilidad de una acción pasada, lo que va a reemplazar entonces al pretérito perfecto compuesto. Como en esta oración, es casi seguro que las fiestas se han celebrado en la playa. Veamos que entonces estos dos ejemplos, habrán celebrado y han celebrado, nos muestran acciones pasadas. Y vamos ahorita a ver entonces, a conocer un poquito. Ahora vamos a ver los condicionales, que son los últimos dos tiempos. El condicional simple expresa una acción futura en relación con un pasado que le sirve de origen. Entonces, cuando yo dijo que asistiría a la fiesta, asistiría es un acto futuro cuando lo dijo la persona. También podría llamarse este tiempo futuro del pasado, pues es un tiempo imperfecto donde queda indeterminado el término o el final de esta acción, ya que la misma puede ser pasada, puede ser presente o puede ser futura. El condicional no se refiere a pasado, presente o futuro, como lo estamos mencionando, sino a una condición o a una acción futura con un pasado. Por eso es que es un tiempo un poquito complejo. Para delimitar la ubicación en el tiempo, deberíamos aclarar si la fiesta ya pasó, si se está realizando ahora o si se va a realizar en el futuro. Veamos aquí una diferencia. Podemos usar este tiempo para expresar actos probables referidos al pasado. Por ejemplo, cuando digo, cuando lo conocí, él tendría unos 20 años, pero claramente estamos hablando del pasado, así que no puede ser un futuro, ¿verdad? Y también el condicional simple se emplea también como una expresión de cortesía cuando hacemos una pregunta, una petición o expresamos un deseo. Por ejemplo, ¿me podría decir la hora? O querría que me mostrase un libro. Puede ser también desearía invitarla a ir al cine conmigo. Todas estas expresiones que acabamos de mencionar son de cortesía. ¿Por qué? Porque la forma directa es la siguiente. ¿Me puede decir la hora? Suena un poco como grosero también, ¿verdad? Quiero que me muestre un libro o deseo invitarle a ir al cine conmigo.
Cuando en la oración simple decimos también yo comería, estamos enunciando un propósito o una hipótesis condicionada. Por ejemplo, yo comería tu papel si tú me convidas. O te estaría agradecido si no hicieras más ruido. Estos ejemplos estamos viendo una condición. O en este caso, Clarita presentaría el trabajo si la asignan con anticipación. O los niños tenderían la ropa si deja de llover, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos estableciendo aquí una condición, un requisito para poder completar la acción verbal. Y el condicional perfecto, que es el último de los tiempos, coincide con el condicional simple al expresar una acción futura en relación con un pasado que le sirve de punto de partida, pero se diferencia porque anuncia el hecho como terminado o perfecto. Por ejemplo, cuando yo digo, yo creía que ya habrías terminado de comer, este habrías terminado es una acción anterior a mi capacidad de creer. Y también expresa una cortesía, por ejemplo, habría querido llamarte, pero no pude. Puede ser también incluso una probabilidad. Habría sido divertido verte de nuevo. Veamos un ejemplo para diferenciar el condicional simple y el perfecto. Si estudiaras más, aprobarías. Esto es una condición hacia el futuro. Y de haber estudiado más, habrías aprobado. Aquí podemos ver entonces el aprobarías, que es el condicional simple, y el habrías aprobado el condicional perfecto. En estos casos estamos anotando una condición justamente para que se desarrollen estas otras acciones. Ahora bien, una nota importante es que haber es un verbo impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que al conjugarlo en los tiempos simples nunca va a poder referirse a un plural si se acompaña de un sustantivo. Por ejemplo, sería incorrecto decir, durante la pandemia hubieron muchas fiestas clandestinas. Vean acá el hubieron, ¿por qué? Porque tenemos el sustantivo fiestas en plural y sus modificadores también en plural. Entonces ya por defecto vamos a utilizar el verbo en plural, pero en este caso no es correcto. O habían, vean aquí el plural, corridas de toros en Guanacaste. Vean que corridas es el sustantivo al que hace referencia y como está en plural, entonces ya por defecto, como les dije anteriormente, usamos también este verbo en plural, pero no se puede porque es impersonal, por lo menos en los tiempos simples. Entonces, la expresión adecuada sería durante la pandemia hubo muchas fiestas clandestinas. Esta es la conjugación de haber para el pretérito perfecto simple. O puedo decir, había corridas de toros en Guanacaste, ¿verdad? Que es el pretérito imperfecto. O hay 5 personas en el salón, por ejemplo, ¿verdad? No, habemos 5 personas, no se puede. Y también debemos reconocer que haber en los tiempos compuestos sí va a aceptar el plural. ¿Por qué? Porque va acompañado del participio. Entonces, ahí sí podemos decir, durante la pandemia hubieron ocurrido, vean aquí el participio, entonces ya lo acompaña al verbo. Muchas fiestas clandestinas y no importa si el sustantivo que está aquí va en plural o aquí habían hecho corridas de toros en Guanacaste. Tenemos el participio hecho que está acompañando a este auxiliar de haber y por lo tanto es más adecuado, en este caso, usarlo en plural. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para reconocer las conjugaciones? Después de ya que vimos 10 tiempos verbales, ¿cómo reconozco cada una de estas conjugaciones? Bueno, para recordarlas más fácilmente vamos a utilizar una fórmula, pero antes debemos tener una claridad de cómo poder aplicar esa fórmula, si no nos vamos a perder. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, vamos a tomar los infinitivos y vamos a separar su terminación. Recordemos que los infinitivos son ar, er, ir. Y vamos a obtener algo que se llama raíz. Entonces, en el caso de caminar, voy a separar la terminación ar. Y me queda que camín es la raíz. Para el caso de comer, voy nuevamente a separar la terminación er. Y la raíz me queda com. Y para el último de los ejemplos que voy a utilizar, partir, separo el ir, que es la terminación, y part,
me queda como la raíz. Una vez que tengo la raíz, que este es el segundo paso, voy a anotar los pronombres personales junto con la raíz del verbo que quiero conjugar. Vamos a utilizar la primera. Entonces yo digo yo camín, tú camín, vos camín, usted camín, él, ella camín, nosotros, nosotras camín, ustedes camín, ellos, ellas camín. Agregamos los pronombres personales y la raíz del verbo. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque algunos verbos varían la raíz, es decir, cambia según el tiempo o la persona, por lo que no necesariamente se mantiene la raíz para las diferentes conjugaciones. Por ejemplo, jugar. Cuando nosotros separamos la terminación del infinitivo, que vean que en este caso es ar, la raíz sería ju, pero al conjugarlos no decimos yo jugo, sino yo juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Agrego una vocal para poder realizar la conjugación verbal. Y así pasa con varios verbos. A este tipo de verbos se les llama irregulares. ¿Por qué? Porque esta raíz cambia, ya sea que se agreguen vocales o consonantes. Pero algo importante que tenemos que recordar es que estos verbos irregulares no necesariamente lo son en todas las conjugaciones o en todos los tiempos. ¿Verdad? Puede ser solamente con una persona, con yo, con tú, con vos, con él, con nosotros, no sé, cualquiera. O puede ser solamente en un tiempo verbal, presente, pretérito perfecto simple, pretérito anterior, etcétera. ¿Ok? Entonces, muy bien. Una vez que yo realizo los pasos anteriores, voy a escoger el tiempo en el que quiero conjugar para así poder ubicar la terminación. Vamos a utilizar el tiempo presente para verlo un poquito más claro. Entonces, en presente yo digo yo camino. Y ya con solo sacar esta primera, voy a poder ir sacando estas otras. Entonces, si es yo camino, tú caminas, vos caminas. Recordemos que esta lleva aquí la tilde en el presente. Usted camina. Él y ella camina también. Nosotros, nosotras caminamos. Ustedes caminan. Ellos y ellas caminan. Muy bien. Vamos a hacerlo con el segundo verbo que utilizamos de ejemplo, que era comer. Con solo la primera, como ya lo dijimos, vamos a poder sacar todas las otras. Entonces yo como. Para el tú sería tú comes. En el caso del vos, vos comes con la tilde. Usted come. Él y ella come. Nosotros, nosotras comemos. Vean que aquí estamos cambiando la A por una E. Ustedes comen. Ellos, ellas comen. ¿Ok? Recuerden que caminar, comer, ¿verdad? Aquí terminaciones con ar, aquí terminaciones con er. Vamos a ver las terminaciones con ir. Yo parto. Tú partes. Vos, en este caso cambia, partís. Usted parte. Él, ella parte. Nosotros, nosotras partimos. Ustedes parten. Ellos y ellas parten. ¿Ok? Entonces ya aquí en esta parte tenemos que, por ejemplo, la primera persona en el presente va a utilizar la O. La segunda persona en el presente puede utilizar as o es. Y así vamos conjugando con el resto de las personas. Como pudimos ver entonces, las marcas de terminación van a variar con los tiempos verbales y también con el verbo. Vamos a aplicarlo otra vez en presente a los verbos amar, beber, vivir, ¿verdad? Entonces yo digo yo amo, yo bebo, yo vivo. Tú amas, tú bebes, tú vives. Vos amás, vos bebés, vos vivís. Usted ama, usted bebe, usted vive. Él o ella ama, él, ella bebe, él, ella vive. Nosotros, nosotras amamos, nosotros, nosotras bebemos, nosotros, nosotras vivimos. Ustedes aman, ustedes beben, ustedes viven, ellos, ellas aman, ellos, ellas beben, ellos, ellas viven. Así es un poco más fácil visualizar estas marcas de terminación según los verbos ar, er, ir. Muy bien. Ahora, lo que acabamos de ver en el cuadro anterior, ¿qué es lo que nos indica? Que la marca de terminación del presente sería en este caso la raíz más la palabra, perdón, la parte que vamos a presentar en rojo. Entonces, raíz, camín más o, camino. ¿Ok? Y así con cada una de estas para el caso del presente. Pero estas varían claramente según el tiempo verbal. En este cuadrito que aparece acá,
voy a utilizar únicamente la primera persona en singular para marcar la terminación de los tiempos del indicativo. Entonces, si quiero hablar en presente, utilizo la raíz más o. Por ejemplo, yo camino, ¿ok? Tenemos entonces la conjugación ar, ir, para que vayan viendo cómo se utiliza cada una de estas. Entonces, para los tiempos simples, presente, raíz más o. El pretérito perfecto simple, raíz más e o i. La e para los que terminan en ar, caminé. La i para los que terminan en er o ir, comí, partí. El pretérito imperfecto, raíz más aba, ia. Aba para los que terminan en ar, ia para los que terminan en er o ir. El futuro simple o imperfecto es el infinitivo más una e. Entonces, por ejemplo, yo caminar y agrego la e. Caminaré, comeré, partiré. Y en el caso del condicional simple, vamos a utilizar el infinitivo nuevamente más ia, la terminación ia. Entonces, yo caminar, ia, caminaría, comería, partiría. Para el caso de los tiempos compuestos, lo que tenemos que concentrarnos es la variación de esta e, que es la conjugación del verbo haber. Es el que va a cambiar. Por ejemplo, en el pretérito perfecto compuesto es haber, en este caso más un participio. El participio no cambia, siempre va a ser el mismo para todos los tiempos compuestos. Entonces, si yo digo yo he caminado, he comido, he partido, cuando llegue al pretérito pluscuamperfecto, lo único que cambia es el auxiliar haber, pero el participio se mantiene. Entonces yo voy a decir yo había caminado, yo había comido, yo había partido. Se mantiene el participio. En el pretérito anterior, el haber cambia a v más el participio. Yo hube andado, yo hube caminado, ¿verdad? Yo hube jugado, yo hube comido, yo hube partido. En el caso del futuro perfecto, el haber funciona ahorita como un habré más el participio. Habré caminado, habré comido, habré partido. Y el condicional perfecto es el habría más el participio. Yo habría caminado, yo habría comido, yo habría partido. Veamos ahorita entonces algunos ejemplos para irnos familiarizando con estas fórmulas. Es más fácil, es más sencillo aprenderse esta fórmula que ya ustedes saben que está conjugado con la primera persona que estarse aprendiendo todos los pronombres personales con todos los verbos, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que el presente es raíz más o, yo digo yo camino, y en el pretérito perfecto simple, yo caminé. Si en el presente es yo camino, tú caminas, él camina. Ya es natural en nosotros como hablantes generar estas conjugaciones con los pronombres personales. Estos tiempos verbales, como les digo, están aquí en la primera persona. Ya con base en eso, ustedes pueden conjugar para el resto de los pronombres. Veamos entonces algunos otros tiempos verbales para conjugar. Vamos a utilizar el tiempo verbal presente, el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto, el futuro simple imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el condicional perfecto para hacer nuestro ejemplo. Y vamos a utilizar los verbos rellenar e imprimir. Entonces, si yo quiero conjugar el presente para rellenar y para imprimir, voy a colocar el pronombre personal para que sea más sencillo. Y recuerdo que es la raíz más o. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces voy a quitar el ar y voy a quitar el ir. Y me queda la raíz rellen y la raíz imprim. Lo único que hago entonces es agregar la terminación o. Por lo tanto, relleno, imprimo. Tú rellenas, tú imprimes. Nosotros rellenamos. Ellos imprimen. Muy bien. En el pretérito perfecto simple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuevamente agregamos entonces la raíz. Conozco que la fórmula es raíz más e más i. Por lo tanto, yo rellen, yo imprim y agrego en este caso entonces la raíz. Recuerden que el e para los verbos terminados en ar y la i para los que terminan en er o ir. Entonces, yo rellené, yo imprimí. Para el pretérito perfecto simple, recuerdo que la fórmula es raíz más aba ia. Rellen, imprim las raíces y ahora sí, agrego el aba para los que terminan en ar, ia para los que terminan en er, ir. Entonces yo rellenaba, yo imprimía. Es más sencillo y ya puedo entonces sacar todas las otras conjugaciones.
En el caso del futuro simple o imperfecto, bueno, es el infinitivo más e. Esto que tenemos nosotros aquí arriba es el infinitivo. No hay que modificarle nada. Entonces voy a decir rellenar, imprimir. Y para todos agrego la e. Por lo tanto, yo rellenaré, yo imprimiré. Para el pretérito pluscuamperfecto, ya este es un tiempo compuesto. Quiere decir que voy a utilizar el haber, en este caso a través de había, más el participio. Entonces agrego había rellenado, había imprimido. Para el caso del condicional perfecto, lo que varía, también como es un tiempo compuesto, es la conjugación de haber, que en este caso es habría, más el participio. Yo habría rellenado, yo habría imprimido. Y así de esta forma, entonces yo puedo indagar cuál es la conjugación con la fórmula. Es más sencillo que estarme aprendiendo. Yo había rellenado, tú habías rellenado, él había rellenado, nosotros habíamos rellenado. Simplemente me aprendo la fórmula que ya sé que está con la primera persona y puedo sacar todo el resto de conjugaciones, ¿verdad? En este caso con el haber, cuando varía nada más en las respectivas conjugaciones compuestas y los tiempos verbales simples, la terminación también. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente esto sería como un repaso del tiempo, de los tiempos verbales para tenerlo más claro. Acá quedan las referencias y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.